Bueno, entonces ya estábamos viendo y ahorita les recuerdo de nuevo que lo que hemos estado viendo fue algunos puntos de las necesidades en el mundo, otro la cosmovisión. Luego estuvimos viendo la semana pasada sobre la necesidad que tenemos de que el Señor, de dejarnos que el Señor transforme nuestra vida, de cambiar de dentro hacia afuera. Porque si nosotros no cambiamos, hermanos, la palabra dice eh, hay un texto bíblico que dice ciegos, guías de ciegos. Entonces no caigamos en esto de que estemos ciegos y así vayamos a ser a los que el Señor nos dé para discipular. Entonces, ahorita vamos a ver otro punto importante. La iglesia, esta clase se llama la iglesia como ventana. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia tiene buenas nuevas y son buenas nuevas para el afligido. Esta vez había yo preparado algunas diapositivas, pero se me dificulta mucho ponerlas. Y, y vamos a usar la imaginación otra vez, hermanos, disculpen. Y ahorita vamos a tratar de de ver a la iglesia a través de algunas metáforas. Y vamos a ver a las iglesias evangélicas. No nos centremos solamente en nuestra iglesia madre, en nuestra iglesia en la que estamos, la Iglesia de Dios del séptimo día, y vamos a tratar de ver a todas las iglesias en general, no solamente las iglesias de su nación, sino las iglesias del mundo. Las iglesias cristianas, hablamos de iglesias cristianas del mundo. Vamos a ver cómo estas están. Vamos a analizar. La idea es que estemos analizando continuamente lo que está ocurriendo en el mundo y dentro de nuestras iglesias y dentro de nosotros. Les vuelvo a repetir, queridos hermanos, de que el tiempo quieto, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda de Dios diariamente, continuamente, si es posible, muy temprano. Eso es importante en nuestra vida, importantísimo para poder vivir y trabajar en Dios. Yo no sé si han tenido algún problema con su tiempo quieto, con su tiempo de adoración, de búsqueda. Esa es mi pregunta para ustedes ahorita. ¿Cómo han estado? ¿Lo han estado haciendo? No, hermana. Gracias, hermano John, por su sinceridad. Muchas gracias. Pero quizá ustedes, esto es necesario, hermanos, de verdad que es lo más importante en nuestra vida como cristianos. Lo más importante de nuestra vida, les repito, es la comunión con Dios. De nada sirve de que tengan la palabra en la mente. Discúlpenme que les diga esto así,
para que yo quiero que asimilen, que entiendan esta parte. Claro que es buena la palabra, el conocimiento es buenísimo, pero es conocimiento. Conocimiento está aquí en la mente. A veces, queridos hermanos, que si vamos a dar un sermón o evangelizar o compartir con alguien, dar testimonio, el conocimiento está aquí y yo puedo fluir en conocimiento. Pero si yo no conozco, ahorita vamos a ver que la Biblia es un manual, es el manual de vida, es nuestro manual, el manual que Dios nos dejó para poder tener una vida en paz, una vida en bendición. Es el manual de vida, sí. Y a ese manual de vida lo podemos conocer, al rato vamos a dar un ejemplo, lo podemos conocer bien, entenderlo, conocimiento. Pero no va a haber una sabiduría de Dios, que es lo más importante de nuestra vida. Eso es lo más importante. La sabiduría que proviene de Dios. Hermanos, líderes, hermanas, líderes, pastores, quien se quiere dedicar al evangelismo, quien se quiere dedicar al discipulado, quien quiere dedicarse a dar la palabra de Dios a la gente. Hermanos, ¿de dónde vienen las palabras si no es del Espíritu Santo de Dios? Hay una clase que se llama ¿De dónde viene el sermón? Y esa clase nos dice que el sermón se origina. No creamos, hermanos, que el sermón se origina en nuestras mentes y que, oh, vamos a dar esto. Sí, con sabiduría humana es posible. Lo vemos en el mundo. Pero el sermón, ese sermón que Dios, las palabras que Dios quiere transmitir a las gentes que van a escuchar y que usted sea ese canal por el cual la gente va a llegar a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde se originan los sermones? Se originan en el corazón de Dios, se originan en el amor de Dios y se transmiten por medio del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si no, nosotros no conocemos al que dio la palabra, el que da vida. Si nosotros no tenemos un encuentro personal con Dios, nosotros debemos que tener un encuentro personal con el Creador de nuestra vida. Hermanos, que no seamos como dice la palabra, un címbalo que retiñe y no hace ruido. Ustedes, no sé si han visto una diferencia tremenda que existe entre un hermano que va y se sube al púlpito a predicar, pero que llega la palabra, se entiende la palabra y llega la palabra a la mente, el conocimiento lo asimila. Pero llegan otros hermanos y predican. Entonces sale la palabra, llega la palabra, pero hay un punto en el que usted dice, no solamente conocí la palabra, sino esa palabra llegó al espíritu. Y es allí cuando hay una revelación de Dios. Si nosotros no tenemos una revelación que proviene de Dios, nuestro concepto, nuestra visión va a estar corta, porque solamente vamos a estar copiando y no vamos a tener un entendimiento perfecto de lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchas veces batallamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi don?
¿Cuál es mi llamado? ¿Con qué propósito me trajiste? Y no sabemos por qué, porque no buscamos a Dios, porque no tenemos un encuentro con Dios. De verdad, hermanitos queridos, hermana Betty, hermano Jonathan, hermana Karina, hermana Celia, hermano Ángel, gracias por su honestidad, porque eso dice mucho del deseo de conocer y buscar a Dios. La acción de ahorita es realmente a mí me bendice, porque yo sé que es una persona que tiene necesidad y que ama a Dios. Y yo sé que es difícil empezar esto, pero es necesario. El enemigo siempre va a atacarnos en esa parte, y esa parte es el escudo que Dios nos ha puesto. Debemos de tener un encuentro real y personal con Dios. A mí me gustaría que lo entendieran de verdad. Y yo sé que hay varios que lo hacen, pero sé que hay varios que no lo hacen. En las escuelas, aún en las escuelas misioneras, hay chicos que se duermen porque no están acostumbrados, no pueden aguantar 10 minutos algunos, y se duermen. Incluso en el seminario, hay algunos chicos que, bueno, de cuando yo estuve en el seminario, en la generación en la que estuve, se dormían algunos chicos. Pero es necesario, hermanos, necesario. Y bueno, ahorita trato de animarles, ¿verdad? Para que vean. Pero ánimo, hermanos, ánimo. Si no han podido hasta ahorita, no importa. Ánimo, van a poder, pero tienen que poner empeño, tienen que poner ganas, tienen que desear que el Señor se encarne en su vida. No hay otra manera, no hay otra manera, no busquen una manera más fácil, no hay otro, no hay alguna, aquí le dicen extravío, que es un camino chiquito, cortito, pero aunque sea más escabroso, pero se llega al mismo punto. No va a haber un camino que corte la distancia. El único camino es la búsqueda, el conocimiento de Dios, el tiempo que le dedicamos a Él personalmente, el tiempo de hablar con Él, el tiempo de adoración, el tiempo de oración, el tiempo el tiempo de tiempo quieto. Ánimo, hermanitos, ánimo. Bien, entonces vamos a ver que nuestras congregaciones, las iglesias, tienen buenas nuevas para el afligido, para el que está lejos y perdido. En Romanos 1:21 nos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la palabra de Dios, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a veces, entre tanto conocimiento que tenemos, nos hacemos muy... llega a nosotros, se me fue la palabra, hermanos, llega a nosotros quizá enaltecimiento. Nos enaltecemos de tanto conocimiento, y eso no es de Dios. Profesando ser sabios, desde la palabra se hicieron necios. Hay una diapositiva donde ilustra
a un hombre. Bueno, pueden usar su imaginación, por favor, hermano. En esta diapositiva encontramos a un hombre que lleva unas muletas. Tiene uno de los pies enyesado, quebrado, mal. Imaginémonos que este hombre va dolorido, triste, llorando, con un pañuelo en la cabeza, no sé. Este hombre nos ilustra a una persona quebrantada, a un hombre que está en mal estado, que tiene dolor. Y este hombre representa a toda la humanidad en su quebranto. En Filipenses 2:11, nos dice que tenemos que mostrar la misma actitud que Dios mostró hacia los hombres. En la palabra nos muestra a Jesús qué actitud tuvo hacia los hombres, cómo se portó con los niños, cómo se portó con las mujeres. Les dio dignidad a todos, a los pobres, a los desesperados, a los que no tenían ninguna otra opción, como a la mujer también lo vemos cómo se portó con la mujer que estaban a punto de apedrear. Fue compasivo el Señor con la gente. Cuando dijo que que tenía compasión por las personas. Encontramos en la Biblia a un Jesús lleno de amor, lleno de compasión. En Isaías nos está hablando también, en Isaías 11:4-9, nos está diciendo de la voluntad de Dios, del amor de Dios, de las intenciones de Dios para el hombre caído. Y ahí nos dice que va a haber paz y va a haber abundancia. Él quiere que haya paz en nuestros mundos. Veamos cómo está Colombia, cómo está México, algunas regiones de África, cómo está ahorita Afganistán. El Señor quiere que haya paz, no quiere que haya guerra, no quiere que haya hambre. Las intenciones de Dios son la paz. En el mismo Isaías 6, 61 del 1 al 4, nos está invitando a que nosotros participemos en la restauración. Aquellos a quienes Dios el Señor ha redimido, estos tendrán la oportunidad de participar en la restauración tanto del mundo como del quebrantamiento de los seres humanos. Estamos hablando de que no solo del quebrantamiento del hombre, sino el quebrantamiento completo de la humanidad. Me gustaría que vieran unos 3 links donde vemos los avances científicos del hombre,
los últimos. Y también algunos, dos videos de YouTube que nos van a hablar de la codicia del hombre. Y esto les va a ayudar para entender más lo que es la cosmovisión. Entonces, el Señor en Isaías 61 nos está llamando y nos está invitando a ser partícipes de esa restauración de la tierra. En Juan 14 nos dice que el Señor nos ha preparado una morada. Él se fue, dice la palabra, que Él se fue. Me voy pues, dijo, a preparar morada para vosotros. Esa es la intención de Dios. Ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. Prepararnos también un lugar a donde estemos con Él. Imagínense qué hermoso es Dios. Y Romanos 8:21 nos está hablando, nos habla de que toda la creación va a ser libre. La creación va a ser liberada de su dolor y ya no más va a estar quebrantada. En Mateo 19:28 nos está hablando de que Jesús vendrá como rey. Él regresará al mundo como rey. Nuestro Salvador va a estar entre nosotros ya como lo que es un rey. Voy a narrarles, voy a decirles la siguiente ilustración. Se trata de un misionero que fue a Lima, Perú, y él quería conocer a un varón que se llamaba Rudy. Entonces le habló por teléfono y se vieron en un lugar del centro de Lima, y Rudy le contó al misionero, en la plática le contó su testimonio. Rudy había sido misionero, había sido comunista. Él venía de una familia cristiana muy tradicional, una de esas familias que tienen en su sala una Biblia abierta, una Biblia que casi nadie leía. Le contó que su padre era un hombre de negocios y era una familia adinerada, una familia que tenían buenas posibilidades de una economía muy, muy buena. Pero cuando este chico Rudy estaba joven, él se dio cuenta de la situación que había en las afueras de Perú. Se dio cuenta de cómo vivían las gentes en la periferia de la ciudad y veía a sus padres. Y sus padres no se daban cuenta de esta situación que había, ni siquiera notaban y mucho menos se preocupaban por esas personas. Rudy sabía que esa gente era extremadamente pobre, y a él le molestaba la actitud que tenían sus padres, incluso siendo cristianos. Un día en la escuela conoció a personas comunistas y entonces le gustó la filosofía que ellos profesaban y llegó a la conclusión de que debía unirse a ellos y se unió a ellos. Se interesó mucho por esa filosofía comunista y llegó a ser el líder de ellos. Y en otra ocasión llegó a la escuela donde él estaba, llegó a un grupo cristiano y ellos proyectaron la película Jesús. Entonces Rudy al ver esto se molestó mucho. Se molestó mucho porque él había llegado a creer de que todo era una mentira. Ser cristiano, pues, era una mentira. No era un buen camino para seguir. Entonces se molestó mucho y pensó, voy a llegar a casa y voy
a probar que esto de Jesús es mentira. Entonces llegó a su casa y se fue directo a la Biblia, a la que nadie leía, y empezó a leer y buscó. Y llegó al libro de Juan y leyó la palabra en Juan, y a medida que leía la Biblia, algo dentro de él empezó a inquietarle, empezó a cambiar su forma de ver las cosas, su cosmovisión, y el espíritu le haría pensar, ¿es esto verdad? Y él se pensaba, ¿es verdad lo que leo? Entonces empezó a cuestionar sus creencias comunistas, las creencias que había adquirido en el mundo con sus amigos, con la gente que conoció en la escuela, y empezó a preguntarse, a interrogarse, a cuestionarse. Y al final de esa lectura, al final de todo, el Espíritu Santo hizo la obra y él cayó de rodillas. Cayó de rodillas y oró y le pidió a Dios y le dice, si tú eres real, si Jesús es real, yo quiero servirle. Entonces, en esa oración, algo inesperado sucedió, algo que le hizo creer en la verdad. Entonces salió y se fue a buscar una iglesia. Entonces, él quería que alguien le enseñara la verdad. Él quería conocer a Jesús. A mí me sucedió algo extraño, digamos así también. Tengo familia viviendo en una ciudad que se llama Guadalajara. Entonces yo viajé a Guadalajara y una de mis primas me invitó a una congregación. Ella asistía a una congregación diferente de la que yo asistía. Y yo fui con ella. Y ellos tenían una hora de oración. Cada vez que se reunían tenían una hora de oración antes de iniciar el culto, antes de iniciar, digamos, la escuela sabática. Tenían una hora de oración y en una ocasión nosotros entramos de puntitas y el pastor estaba orando, oraba. Yo dije, wow, qué tremendo está esto. Bueno, así, y en la predicación, él habló de Jesús, del amor de Dios. Entonces, yo había tenido toda mi niñez dentro de la iglesia de Dios, toda mi adolescencia, y estaba yo en mi juventud, 10 y tantos años tenía. Entonces, cuando yo escuché a ese Jesús, dije, si es ese Jesús, yo quiero conocerle. Entonces, llegando a su casa, le pregunté, le digo, ¿y ese es Jesús? Sí, dice, ¿no lo conoces? Le digo, no, en la iglesia no me hablan de Jesús de esa forma. Y le digo, yo quiero conocerlo. Y me acuerdo que ella gritó y dice, gloria a Dios. Y dice, ¿tú conoces al Espíritu Santo de Dios? ¿Conoces del Espíritu Santo cómo obra el Espíritu Santo? Y yo le dije, no sé ni quién es el Espíritu Santo, no sé ni cómo trabaja el Espíritu Santo. Porque en ese tiempo, casi no se hablaba del Espíritu Santo de Dios. Hoy, gloria a Dios, que se habla más del Espíritu Santo de Dios. Y entonces yo le dije, quiero conocer, pues de la manera que vas a conocer al Espíritu Santo es poniendo tus rodillas delante de Dios. Porque Él dejó al Espíritu Santo para redarguir, para enseñar, para llevar, para convencer, para recordarnos. Él dice que ora con gemidos indecibles delante del Padre Celestial. Y yo al conocer a Jesucristo, empecé a orar.
Mi deseo fue tremendo de conocerle, estaba yo ávida de él. Deseaba conocer como siervo cuando estaba bramando por las aguas. Y en ese tiempo inició mi deseo de servirle, de buscarle, de conocerle. Y entonces, igual que este chico, llegó y se conoció, se quiso conocer a Dios, quiso conocer a Jesús. Y él empezó así fuerte en los cursos, en las capacitaciones. Él quería conocerlo, quería saber cómo trabajaba Jesús, qué planes tenía para esos pobres que estaban en su corazón, para aquellos que vivían sin un hogar, sin letrinas y trabajando de día a día. Entonces, en esta iglesia, a este chico le enseñaron a evangelizar, a proclamar las buenas nuevas, y entonces se volvió buenísimo para dar en las prácticas de las lecciones de evangelismo. Y cuando terminó, él ya estaba listo para irse a predicar. Y entonces un día agarró, se llenó sus bolsillos de folletos evangelísticos y agarró un autobús y se fue a los lugares. Entonces, al estar por las calles, vio a un hombre joven, lo saludó, se presentó, y este varón se llamaba Juan, pero Rudy le dice: hola, mi nombre es Juan. Mi nombre es Rudy. El varón que encontró se llamaba Juan. Y le dice Rudy: ¿qué haces aquí? Entonces Juan le dice: ¿qué quieres decir con qué hago aquí? No tengo trabajo. Entonces Rudy, muy lleno de fervor, le dice: ¿sabes qué? Conozco a alguien que te ama de verdad y él te puede ayudar a encontrar un trabajo. Y entonces Juan le contesta: supongo que eres uno de esos que hablan de Jesús. Y dice Juan le dice: mira, yo no necesito convertirme al cristianismo, yo lo que tengo es hambre. Entonces Rudy recordó que en la iglesia le habían enseñado que Jesucristo es el pan de vida. Entonces agarra en sus bolsillos y tomó un folleto y se lo dio al joven a Juan, y le dice: mira, aquí dice que Jesús es el pan de vida. Entonces el joven agarra el folleto, lo rompió y empezó a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo. Y de repente se lo tragó. Y cuando terminó de comerse el folleto, le dice: te lo dije, yo no necesito a tu Jesús, yo lo que tengo es hambre, yo lo que necesito es pan. Entonces Rudy, en este momento de la historia que estaba contando al misionero, se puso a llorar. Y Rudy volvió triste a su iglesia y les contó a los líderes. Les dice: la capacitación que nos dieron no está funcionando, no está resultando. Entonces habló con los jóvenes con los cuales había recibido capacitación y todos se unieron en un pensamiento, se organizaron, hornearon pan y hicieron alimento, agarraron folletos y se fueron a los barrios pobres, a la gente pobre, y se acercaron a todos los Juanes que encontraron. Y entonces les pudieron decir: Jesús te ama y Él nos envía
con este pan para ti. Hermanos, el mundo está lleno de problemas. El mundo está buscando solución a esos problemas. Hay mujeres que dicen, mi esposo me golpea todos los días, mi hijo es drogadicto, tengo un familiar que está dentro de la prostitución. Fíjense que nosotros, nosotros estamos en un grupo de oración de la iglesia local, de nuestra congregación local, y donde todas las noches se reúnen a orar de 9 en adelante. Y estamos viendo muchas problemáticas que están sucediendo en esta época. Pastores que están teniendo problemas de ansiedad, de depresión, gente que está teniendo problemas de ansiedad, de depresión, de angustia. Hay personas que están recayendo en el alcoholismo, que están más inmersos en la drogadicción. Hay muchos problemas, hermanos, que si estamos en una iglesia pasiva, paciente, no vamos a saber y vamos a tener temor de ir a esas personas con depresión, con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción y otros problemas. Es más fácil ir a una gente que está lejos de Dios y que llegar a este otro tipo de gentes. Pero hermanos, quisiera que se hagan esta pregunta. ¿Tiene Dios buenas noticias a la gente el día de hoy? Si es así, ¿cuáles son esas buenas noticias que ustedes pueden darles a esas gentes necesitadas? ¿Cuál es la voluntad que tiene Dios hoy para nuestra vida, para nosotros los que estamos aquí, para los que recibimos este curso, para las gentes de la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Repetimos, muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay una diapositiva, que esta diapositiva es una rueda que nos está ilustrando las intenciones